nuestro Padre Celestial, gracias por enviarnos a su Hijo unigénito para nacer como bebé, como de carne y sangre, y vivir aquí, rebajar a sí mismo con mucha humildad, viviendo como un pobre, porque la ofrenda que ofrecieron cuando llevaron a la presentación fue ofrenda de una familia pobre. Ayúdanos a entender que la vida no consiste en la cantidad de dinero que tenemos, no consiste en cosas de lujo, sino consiste en conocer a Cristo Jesús. Ayúdanos a arrepentirnos de nuestros pecados, vivir una vida santa delante de ti, creer en Cristo, creer en la palabra. Como hemos visto esta mañana, Zacarías, no creyendo con incredulidad, y no podía hablar hasta que el momento que él, significando su acuerdo con lo que dijo Gabriel, este ángel, y diciendo que su nombre es Juan, y se abrió su boca para declarar tu gloria. Pero gracias por María, que una persona jovencita, pero creyendo en tu palabra, aceptando y con ganas de cumplir tu voluntad, aceptando esta tarea tan difícil, vivir una vida de mucha vergüenza, es que personas criticando, juzgándola, pero ella fiel y creyendo en tu palabra. Y nació a Jesucristo y en un establo. Y gracias a Dios por el anuncio a los pastores y los ángeles declarando y cantando la gloria de Cristo Jesús, significando que en Cristo Jesús, el Cordero que quita el pecado del mundo, hay paz, hay gozo, hay salvación. Hasta María diciendo que en su canto, Magnificat, que necesita un Salvador. Y todos nosotros necesitamos un Salvador, el Señor Jesucristo. Ayúdanos a reconocer a Él, amar a Cristo, es que no quedó como un bebé, rápidamente que se creció y dando evidencia de su conocimiento de quién es Él, es el Hijo de Dios. Y ayúdanos a entender este mensaje y pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. En Lucas otra vez vamos a continuar estudiando. Nosotros leyendo el anuncio del nacimiento de Juan, que llegó a ser el bautista por su ministerio de bautizar a las personas. Y gracias a Dios que esta pareja, en medio de mucha infidelidad, en medio de mala doctrina de parte de los fariseos, que ellos viviendo una vida, como dice, andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. A pesar de todo esto, no creyendo. Nosotros comparando la reacción de Zacarías y María, y es casi la misma cosa, versículo 12, 1, 12, y se turbó Zacarías al verle, y sobrecogió temor. Y María, el anuncio a ella, y también dice, versículo 29, mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras. Versículo 12, y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor.
Mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo, María, no temas. El ángel le dijo, Zacarías, no temas. Y hermanos, esta noche pienso que Dios está diciendo a nosotros, no temas. Que yo soy soberano, yo tengo control. Aunque hay muchos pecados, personas viviendo en pecado, muchos líderes como Herodes, horrible lo que hizo Herodes, ¿verdad? Es que es rey, pero impresionante que mató a varios de sus hijos porque tenía temor que iban a tomar su lugar. Papá matando a sus hijos. Entonces no es problema para él a matar niños de otra familia. Tan malo. Y muchas veces nosotros viendo lo que está pasando en todo el mundo, lo que está pasando, muchas personas muriendo por mentiras, por creer en mucha mentira que ha llegado. Y hermanos, necesitamos entender que el mensaje en la Navidad no fue algo de tener muchas cosas, más cosas de este mundo. No, es para reconocer que es posible tener nuestros pecados perdonados, tener una relación personal con Dios. Y obedeciendo la palabra de Dios, vamos a tener paz, vamos a tener gozo, vamos a tener la presencia de Dios en nuestras vidas. Y gloria a Dios, viendo que Zacarías con incredulidad, pero el Señor a pesar de todo contestando su oración, la oración de su esposa, y él, en la opinión de él, muy tarde, nosotros con nuestra edad es imposible tener un bebé, pero gracias a Dios, como dice, nada es imposible para Dios. Versículo 37. Después de hablar con María. Pero María es el mismo ángel, Gabriel. Es ángel como mensajero, trayendo las noticias. Él llegando de la presencia de Dios a la presencia de Zacarías en el santuario, en el lugar santo del templo, el santuario ministrando ante el Señor, y a María no en el templo, pero en un lugar, y él directo de Dios en su presencia. El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Su obediencia costó serios problemas. Primero con José. Él estaba pensando en un divorcio, pero privado para no castigar a ella. Es que provocar serios problemas. Pero ella, escuchando el mensaje de Gabriel, es increíble su actitud. Ella dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. No está diciendo no estoy de acuerdo, dice que es que no he tenido relaciones con un varón, yo una virgen, proclamando el nacimiento de Cristo Jesús como virgen. Si no, hermanos, no hay salvación. Porque es en Adán que hemos pecado, en el hombre. Nosotros llevamos este poder como pecadores, hermanos. Nosotros dando al bebé la pecaminosidad, el hombre. ¿Y por qué es nacimiento de una virgen? Pero ella dice, pues no conozco, ¿cómo será esto? No es incredulidad, está diciendo que
ahora no es posible porque no conozco varón. Y respondiendo el ángel le dijo, doy gracias a Dios por el ministerio de ángeles. Ellos saben cosas. Ellos en la presencia de Dios pueden entender lo que está pasando. He hablado, en lo que yo estoy seguro fue un ángel, o probablemente dos ángeles, pero un ángel que llegó. Y estábamos manejando a Prescott y me llamó por nombre. Llegó con muletas, debilidad, pero me dijo, hey Ricardo, ven. No me llamó Richard, me llamó Ricardo. Hey, ven conmigo. Ok. Y fuimos a un garaje y un mecánico regresó con nosotros. Y fue camioneta de Flavio, hijo de esta preciosa hermana aquí. Y nosotros, el Ministerio de Ángeles, su camioneta había quemado. Y yo hablando con ellos, explicando, y rápidamente, como un minuto, ok, en nuestro tiempo, ¿por qué? Habíamos cambiado 2 llantas, había gastado todo mi dinero en las llantas, he gastado mi fuerza en 110, 115 cambiando en el desierto antes de subir, yo totalmente débil, con toda mi energía, todo mi dinero, todo y quemado. ¿Y qué voy a hacer? Y el Señor enviando un ángel que sabía toda la situación. Hermanos, no sé la razón que no tenemos confianza en el Señor. Él puede ministrar, Él puede bendecirnos, Él tiene todo en control. Pero muchas veces nosotros en incredulidad, pero no María. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Él sabía que iba a pasar. Gabriel. El Señor puede enviar un ángel o ángeles para ayudarnos. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Amén. Lucas, un médico que sabe de la ciencia, está escribiendo esto. Y él no confiando en la medicina, confiando en la palabra de Dios. Dice que esto es lo que dice Dios. Dicen es imposible, pero no hay, porque nada hay imposible para Dios. Este, hermanos, es el mensaje de la Navidad, del nacimiento de Cristo Jesús. Que nada hay imposible para Dios. Y dice, y también dio la palabra acerca de Elizabeth. Y he aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el 6º mes para ella, la que llamaba estéril. Wow. Increíble, hermanos. Llamando cosas. Es imposible, es imposible, es imposible. Pero Gabriel dice, porque nada, este no es de María, este es del ángel. Dice, porque nada hay imposible para Dios. Esta es palabra de Gabriel. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor. ¿Cuántos de nosotros, cuando lleguen cosas difíciles,
que nosotros pensamos que no hay solución, no hay manera, no hay nada que podemos hacer, vamos a creer lo que dice Dios. Vamos a creer lo que dice este ángel. Vamos a creer lo que Él está enviando, haciendo, o vamos a tener incredulidad. He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. De la presencia de Dios a la presencia de ella, dando el mensaje, explicando. Zacarías, incredulidad, tenía que hacer algo diferente, no podía hablar. Por mínimo 9 meses. Y luego creyendo, porque el Señor juzgándolo, disciplinándolo por su incredulidad. Y esta mañana yo estaba diciendo, nosotros como Zacarías, incredulidad, nuestra propia opinión, nuestro propio entendimiento, o como María, creyendo lo que dijo el Señor. Gracias a Dios, el Señor mostrando misericordia a Zacarías y también a nosotros. ¿Cuántos de nosotros hemos recibido mucha misericordia de Dios? Y el Señor ayudándonos. Él puede ayudarnos con el ministerio de ángeles, Hebreos, que hemos leído, Hebreos capítulo 2, antes Hebreos capítulo 1, es el ministerio de los ángeles, ministrando a nosotros, seres humanos. Esta es la razón que yo puedo hablar. En el momento yo no sabía, pero ahora yo puedo mirar a la situación y la única cosa es el Señor ayudándome, enviando. Y como dicen Hebreos, es posible dar hospedaje a un ángel. El Señor ministrando a nosotros. Pero necesitamos, hermanos, si hay un mensaje del nacimiento de Cristo Jesús, es que debemos creer en la palabra de Dios. Si Él dice que es así, es así. Y debemos tener fe. Como el ejemplo del centurión, que dijo que no tiene que estar, nada más di la palabra y ya, sanación. Hermanos, esta es palabra de Dios. No hay nada imposible con el Señor. En lugar de confiar en nuestro propio entendimiento, necesitamos aprender a creer en la preciosa palabra de Dios. Vamos a avanzar y porque muchos de ustedes conocen el nacimiento, hemos leído esta mañana en el servicio, leímos de 1 al 20 y es que otra vez el mensaje es no temáis. En Lucas 2:8 había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Gloria a Dios que es posible velar. Gloria a Dios es posible tener vigilias, ¿verdad? Ojalá que nosotros podamos entrar y velar, aprender a velar y participar en vigilias sobre su rebaño. Nosotros somos pastores, muchos de nosotros aquí somos pastores. Somos ministros, ministras, siervos, siervas. Y aquí se les presentó un ángel del Señor. Y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Zacarías, gran temor. María, temor. Aquí, temor, gran temor. Acostumbrado a gastar la noche, todas las noches, por un tiempo, mucho tiempo,
hombres que normalmente no con miedo, pero dice que tuvieron gran temor. Es nada más un ángel. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Hermanos, yo quiero brincar a Mateo porque para mí es interesante. No tiene que buscar, nada más voy a hablar. Pero en Mateo es que Herodes, cuando llegaron los magos y preguntaron, es que Herodes, aparte, preguntó acerca del tiempo, porque quería matar a Jesucristo. Pero gracias a Dios, el Señor tiene más poder que un rey tan malo como Herodes. Pero hermanos, llegaron a Jerusalén porque aunque ellos habían viajado mucha distancia para llevar regalos a bendecir a Cristo y proveer, es interesante, el Señor no levantando de entre Israel personas para proveer, llegaron de lejos porque habían visto la estrella y llegaron para adorar a este niño rey. Pero en lugar de seguir la estrella, ellos pensaban, es Jerusalén, es la capital, el rey, vamos a ir, el palacio, vamos a conocer. Y entonces su propio entendimiento. ¿Cuántas veces he tenido problemas en mi vida siguiendo mi propio entendimiento en lugar de lo que dice Dios? ¿Por qué no tomamos tiempo para orar? Hermanos, cuando hay falta de dinero, ¿qué voy a hacer? ¿Pedir un préstamo o orar al Señor? Señor, si es tu voluntad, ayúdame. Dame el dinero. Estoy aquí listo para servir, para hacer. Y he hablado, hermanos, ustedes han visto la bendición de Dios. ¿Por qué? Yo no tomo el dinero, no es mi dinero. No uso el dinero para enriquecer a mi familia. Yo vivo no con mucho dinero, bendiciendo. Y he visto mucha provisión de Dios. Y cuando hay necesidad, orando, y si es la voluntad de Dios, hay provisión que viene en muchas maneras y muchas veces no entendiendo, personas que yo no conozco, enviándome hasta 11,000, 20,000 dólares. Cosas que no puedo entender cuando estábamos, yo entiendo, porque nosotros habíamos plantado mucha semilla construyendo otros edificios, pero llegó 100,000 dólares de una persona que casi ninguno de nosotros sabíamos quién es él, pero donó 100,000. Es increíble. Pero porque nosotros confiando en nuestra habilidad, lo que nosotros podemos hacer, y no entender que sí, parte es nosotros bendiciendo, nosotros dando, nosotros ministrando, nosotros diezmando, ofrendando en obediencia. Y muchas veces va a suplir la necesidad. Pero si no, el Señor tiene su manera de bendecirnos y proveer por nosotros. José, recibiendo sueños, y por medio de este hombre, este varón. En la historia muchas veces hablamos de María, no debemos olvidar de José. Un hombre de Dios. Un hombre siguiendo no
su propio entendimiento. Él no podía entender, oh, está embarazada mi esposa y no he tenido relaciones, ¿qué? Y llegó un sueño explicando todo. Y gracias a Dios recibió la palabra de Dios. En cuanto a los magos, cuando ellos se fueron para buscar a Cristo, llegó otra vez la estrella. Ellos, siguiendo su propio entendimiento, casi provocó la muerte de Jesucristo. Pero el Señor es soberano y dio a ellos sabiduría, dando a entender lo que estaba pasando con Herodes, y ellos regresaron en otra manera. Pero es increíble que ellos llevaron el dinero, los recursos que iban a necesitar para vivir en Egipto, en otro país, como refugiados, sin la oportunidad de trabajar mucho. Hasta en Nazaret no ganaba mucho dinero. La ofrenda, hermanos, la ofrenda ofreciendo es como palomas, que es la ofrenda de pobre. José, un pobre, ¿cómo va a proveer? ¿Cómo puede proteger? Pero él, creyendo en la revelación de Dios, honrando a Cristo, honrando a Dios y protegiendo al Mesías, a Cristo Jesús en su niñez. Es increíble, hermanos. Necesitamos aprender a tomar tiempo para orar, leer la palabra, meditar en la palabra y ver lo que está enseñándonos Cristo, revelando a nosotros. Regresando a los pastores, no temáis, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. La distancia de la ciudad de David, Belén, ¿cuántas millas? 4 millas. Los escribas que estudiaron la palabra de Dios, que podían decir que en Belén, aquí es el pueblo, es el lugar, Belén, podían interpretar bien la palabra, es Belén, pero ellos no fueron ni 4 millas para buscar este gran hijo que nació de Dios. Hijo de Dios, pero gracias a Dios, hijo del hombre. En cada evangelio, Cristo Jesús llamando a sí mismo hijo de hombre. ¿Y por qué? Ustedes saben, Dios no puede morir, es Dios. No es posible matar a Él, no es posible morir, pero un hombre sí puede. Y porque nació como un hombre, Cristo podía morir. Y en capítulo 1 de Juan diciendo, el Bautista diciendo, este que nació en una manera sobrenatural, Juan el Bautista, dijo, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Oh, wow. Hablando de Cristo Jesús. ¿Y qué pasó? Andrés y otro escuchó la historia y siguió a Cristo Jesús, quedó con él. Y luego Andrés halló a su hermano y dice, hemos encontrado el Mesías. Y él, ángeles hablando con los pastores, porque ellos criaron corderos, ovejas.
Y ellos se fueron para ver a Jesucristo, que apenas nacido, pero es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Wow. Qué historia, hermanos. Debemos cantar, glorificar a Dios, alabar a Él. Debemos humillarnos. Debemos decir que yo voy a amar a Cristo de corazón. Voy a ser fiel. Oh, hermanos, el Señor está llamándonos a glorificar a Cristo Jesús, a reconocer quién es Él. No temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Sí, yo conozco, yo soy de la granja. Para mí es gran privilegio vivir aquí en Hopeville, porque es casi como mi niñez con animales. Tengo la oportunidad muchas veces a cuidar los animales de Dr. Chipley. Ahora no hay muchos, pero en el principio yo estaba a gusto, casi como en mi niñez, ¿verdad? Dando comida y todo. Pero hermanos, a cuidar a un cordero y ver esto y saber que ellos no tenían defensa. Cristo como a matadero y muriendo por nosotros. Nació, sí, hijo de Dios, pero hijo de María, hijo de hombre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. ¿Qué es la buena voluntad? Es la voluntad de Dios en nuestra vida. La buena voluntad para con los hombres, haciendo la voluntad de Dios, es la manera de recibir bendición tras bendición en nuestra vida. Sí, hay costo. Cristo sufrió mucho. Todos nosotros tenemos que sufrir si vamos a seguir a Cristo. Pero gracias a Dios, los escribas no se fueron. El rey no se fue. Líderes, ni uno de Jerusalén. Pero estos pastores, sí, se fueron. Amén. ¿Y usted? Viviendo en el mundo como mundanos o con un corazón buscando a Cristo siempre. ¿Dónde está Cristo? ¿Cómo puedo servir a Cristo? ¿Cómo puedo honrar a Cristo? ¿Dónde? ¿Qué? La voluntad tuya, Señor. Ayúdame a hacer tu voluntad. Y para terminar, hermanos, vamos a ver Hebreos. Porque este es el propósito del nacimiento de Cristo. No tengo tiempo, iba a hablar de Simeón, iba a hablar de Ana, que ellos también buscando a Cristo, ellos por medio del Espíritu Santo llegaron al templo, casa de Dios. Y interesante, Lucas dándonos a entender cuando tenía 12 años Cristo, sabiendo que su Padre es el Padre Celestial, y estaba haciendo preguntas. Y la última vez que encontramos a Cristo en el templo es cuando Él está diciendo: es casa de mi Padre, pero
En Juan capítulo 2 tenemos Cristo Jesús limpiando la casa. Porque cuando tenía 12 años estaba mirando, preguntando, sabiendo que hay serios problemas en la casa de Dios. Somos el templo de Dios. Aquí llamamos este lugar el templo de Dios. Nuestro cuerpo es el templo de Dios. Pero hermanos, aquí en la casa de Dios hay serios problemas. Tenemos muchas personas que no tienen ganas, no quieren escuchar, no quieren estar, no quieren conocer a Cristo. Ustedes están aquí, pero somos pocos en comparación que hay cientos de personas que dicen que esta es su iglesia, pero ¿dónde están? ¿Por qué no buscando? No, ni unos 4 millas. No es mucho esfuerzo para caminar 4 millas cada día. Yo caminando con Duke. Casi 4 millas. No con él, pero con él y otro y conmigo, pero caminando. Y 4 millas es casi nada. Pero ellos no caminaron, no buscaron a Cristo. Pero algunos sí. Ojalá que podamos ser el grupo que sí, buscando a Cristo, tomando tiempo, diciendo que la cosa más importante es la voluntad de Dios, a conocer a Cristo Jesús. Y hermanos, en Hebreos, capítulo 2, lo que el hermano leyó, versículo 9, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús. Poco menor que los ángeles, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Este es Cristo Jesús, está hablando de Cristo. ¿Por qué nació en Belén? A causa del padecimiento de la muerte. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Estas aflicciones de Cristo Jesús. Perfeccionase por aflicciones al autor. Tenía que perfeccionarse su Hijo, Jesucristo, el autor de la salvación. ¿Quién es el autor? ¿Quién está escribiendo la historia? Es Jesucristo, que sufrió tanto. Porque Él que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre. En medio de la congregación te alabaré. Y otra vez yo confiaré en Él. Y de nuevo he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Cristo Jesús, el Rey de Reyes, el Verbo que creó al mundo, realmente dice la palabra subsisten, todas las cosas subsisten en Él, que dice, Él participó de lo mismo, de carne y sangre, un ser humano, y tenía que sufrir, experimentar dolores, sacrificar. Él diciendo que tenemos que negar a nosotros mismos, Él negando a sí mismo siempre. Él viviendo, honrando a su papá, su padre. ¿Y qué? ¿Cuál? Para destruir
por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Hermanos, ¿por qué estamos celebrando la Navidad? Ojalá que no es para recibir más regalos, no es tener más tiempo con la familia. Ojalá es que entender que Cristo Jesús murió por nosotros, que nació como carne y sangre para vivir una vida 30 años sin revelarse como el Mesías. Y hermanos, es interesante, Lucas 1, 2, tenemos la historia del nacimiento, crecimiento de Cristo, 12 años. Y luego capítulo 3 tenemos en Lucas, es que genealogía, explicando quién es Él. Y luego su bautismo. Y en capítulo 4 tenemos Él en el desierto sufriendo tentación, ayunando 40 días y noches y ganando la victoria sobre Satanás. Y luego, por medio del poder, él llegando a su propia ciudad, Nazaret, y predicando. ¿Y qué pasó? Ellos trataron de matar a él en su primer mensaje, diciendo que como el Mesías, el lugar es como en Hotville. Un pueblo tan pequeño y la persona regresando y predicando. Y ellos trataron de matar a él. Hermanos, Cristo Jesús sufrió. Y nosotros llorando con un poquito de sufrimiento. No voy a ir a la iglesia. Me hicieron algo. Oh, hermanos, necesitamos meditar en Cristo. Necesitamos pensar en Cristo. Necesitamos vivir como Cristo por medio del Espíritu. Pero gracias a Dios, destruir el diablo. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. No más servidumbre del pecado, ahora libres. No servidumbre de Satanás, ahora libres en Cristo Jesús. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Por lo cual debía ser en todos semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. No sé si ustedes han sido tentados. Yo sé que siempre Satanás está tentándome. No siempre, pero de vez en cuando viene con fuerte tentación. Doy gracias a Dios que tengo un buen Salvador. Y ustedes también, que mostró su amor, rebajando a sí mismo para nacer en un establo. Hermanos, he trabajado mucho en las granjas y hay muchas cosas. Excremento de animales, el olor, y nació en un establo, un pesebre, cuidándolo. Y este es el principio. Y luego Herodes tratando de matarlo. Y fiel José salvando su vida porque había aprendido a escuchar a la voz de Dios. Hermanos, necesitamos poner más atención a la palabra de Dios, al Espíritu Santo y lo que quieren hacer en nosotros para cambiarnos, librarnos, bendecirnos y ayudarnos a vivir
en santidad y con poder espiritual para cambiar la historia. Esta historia de Cristo Jesús. Nuestro Padre Celestial, gracias por tu amor. Gracias por la oportunidad de meditar en tu palabra. Ayúdanos a recibir el ministerio del Espíritu Santo en nuestras vidas con la palabra. Y probablemente de vez en cuando ángeles hablando a nosotros, otros seres humanos hablando, revelando cosas a nosotros. Ayúdanos a estudiar tu palabra, probar los espíritus para saber lo que es tu voluntad. Y ayúdanos a obedecerte, honrarte y vivir una vida santa. Ayúdanos a glorificar a Cristo Jesús. Y sí, gracias por el nacimiento de Cristo, pero también gracias por su vida y su muerte y su resurrección. Y ahora está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Gracias. Y también por el ministerio del Espíritu Santo intercediendo por nosotros. Gracias por esta doble intercesión. Y ayúdanos a llegar a ser una Trinidad. Nosotros participando, pidiendo, orando, para que el Padre Celestial pueda hacer su voluntad en nuestras vidas. El incienso del cielo, las oraciones, el poder de oraciones en el Espíritu. Seas con nosotros. Ayúdanos a arrepentirnos y acercarnos a ti. Y pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.